Ok, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Lo ponemos ante ti y clamamos tu luz, tu amor, tu verdad. Clamamos tu gracia, Señor, para que tu palabra se haga efectiva en nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Señor, sin ti esto no es posible, te necesitamos. Gracias, bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos en 2 de febrero, ha sido una época un poquito difícil, fría, violenta por los cambios climáticos, pero en fin, aquí estamos vivitos y coleando. Estamos en la gran jornada y en la gran jornada pues ya hemos visto que hay 4 áreas básicas, siempre repito esto para que nos ubiquemos. Y las 4 áreas la primera fue la apertura del Señor, la segunda fueron los seres espirituales que ya vimos, la tercera fue la pequeña jornada en el Edén, lo que aconteció en el Edén, y la última, la que estamos viendo el día de hoy, se llama el hombre caído, que es la gran jornada. Y en esta gran jornada, pues ya vamos por el tema 15, de lo que es, ya vimos los frutos del orgullo, y ahorita vamos a entrar a lo que se llama la voluntad de medianoche. Y esta introducción a este episodio, yo sé que para muchos va a ser nuevo, aunque de alguna manera lo hemos hablado en diferentes tópicos, hoy lo vamos a canalizar en lo que se llama la voluntad de medianoche. Solo para que agarremos ruta de por dónde vamos, recuérdense que la semana pasada tocamos una serie de tópicos en relación a materiales para construir, ¿se recuerdan? Y tocamos 1 de Corintios capítulo 3 versículo 12, donde dice, y sobre este fundamento que es los pastores, los apóstoles y los profetas, en relación a que la roca inamovible es Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Entonces, sobre esta roca que es Cristo, algunos edificarán con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. Y aquí estamos viendo los materiales con los cuales nosotros edificamos. Y la semana pasada sacamos un listado, dijimos que hay más de 12 listados de transgresiones, pecados, ofensas o iniquidad que el hombre produce en su propio corazón. Y Gálatas 5, 19, 21 nos ofrece una lista que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién les está hablando? Gálatas insensatos, ¿a quién les está hablando? A cristianos. ¿Y qué les está diciendo? Que los que practican tales cosas, entonces uno dice, entonces la salvación hay que verla con temor y con temblor. Tiene sentido, ¿verdad? Ok, sobre esta lista es donde se ha desarrollado lo que se llama los 3 tipos de orgullo. Orgullo de revelación, y vimos que el orgullo de revelación, siguiendo el esquema, revelación, Satanás invirtió el orden. El orden de Dios es redención, Él nos redime, Él nos revela y Él nos lleva a la glorificación. Pero Satanás invirtió el proceso. Esto fue lo que hizo Satanás y se lo llevó la tostada. Y esto mismo lo injertó o lo sembró en el corazón del hombre. Mi revelación, yo. Primero, mi revelación. Segundo, yo con mi revelación me puedo redimir. Y como yo me puedo redimir, yo voy a hacer mi propia satisfacción. De hecho, esto es lo que enseña o lo que se enseña en las universidades. La exaltación del yo. Usted puede y usted es su propio reto. En los murales del tiempo, cada quien es arquitecto de su propio destino. No se quede, échela adelante. Entonces hay un tipo de abono a todo esto. De hecho, nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos. En un momento determinado nosotros abonamos estas cosas porque tú tienes que ser y tú tienes que tener y tienes que salir y tienes que ser independiente y lo hemos hecho en una forma bajo la escolástica de la autorrealización.
Ahora el Señor, por medio de la palabra, nos hace ver que la realización no está en las cosas de afuera, sino en Cristo, en Él. En Él está la plenitud para nosotros. Yo sé que estas palabras que estoy diciendo ahorita, posiblemente muchos de ustedes, como vienen de Japón, en este momento su mente está divagando así, ¿va? Así, ¿va? Así. Pero vamos a meter un jalón para que caiga. Ya se asentaron, ya se rieron. Entonces, la revelación tiene una serie de manifestaciones. Lo que yo no logro conseguir por mí mismo o no puedo, pues voy a consultar. ¿Con quién? Con el poder de las tinieblas, idolatría, hechicería. Y el pleito es una forma de poder. Los celos es una forma de poder, etcétera. Entonces son las obras de la carne manifestada en el orgullo de revelación. Posteriormente vimos el orgullo de redención. Estoy siguiendo el orden que está aquí en la pared. Y en el orgullo de redención, yo puedo, yo seré, yo me levantaré, las mismas manifestaciones que tuvo Satanás en su intento de subir al norte, donde está el trono de Dios. Entonces, la madera como combustible. Y aquí podemos ver que las enemistades, las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios, solo es una manifestación de querer prevalecer en mi propio yo. Yo me voy a redimir, nadie me va a poner la mano encima, yo saldré, yo iré, y si es necesario voy a matar. Todo lo que vemos que estaba aconteciendo en el mundo. Y luego el heno, que es el último material, que es el orgullo de satisfacción. Hay siempre un deseo de buscar reposo y buscar refugio o trabajar mucho para luego descansar toda la vida, no importa la edad, siempre hay un anhelo de buscar lo que se llama la satisfacción de la carne, buscar mi propio yo, sentirme bien conmigo mismo, pero aquí no hay muerte de mi yo, aquí lo que hay es exaltación. Y Cristo viene para hacernos ver que estos tres tipos de orgullos provienen de la iniquidad. Y la iniquidad lo que viene es a robar, matar y destruir. Y está dentro de todo convertido. Por favor, ahí está dentro. Cuando no sabemos o no queremos entenderlo, si el punto de partida o lo que está mal es eso, y yo me entretengo aquí, y les hago pensar a los demás que estoy trabajando, pero en el lugar equivocado, estoy cuenteándome y cuenteando a los demás. Lo que debemos de atacar es aquello que está dentro, que se opone a la gracia de Dios, que se opone a la misericordia de Dios. Entonces, a nivel de satisfacción, el orgullo trabaja en lo que llamaríamos los placeres del hombre. Como ya trabajé, ya tengo, el día viernes me corresponde porque trabajé toda la semana, tengo derecho a mi adulterio, ¿verdad? A una fornicación o a una borrachera o a irme con los amigos, pero y la esposa, los hijos y el Dios que se nos ha revelado, lo dejamos en una segunda o tercera posición. A través de estos tres orgullos vemos cómo el hombre se va perdiendo lentamente, va perdiendo la perspectiva de Dios. El hombre malo no se hizo malo de un tirón, sino que fue amoldándose y acomodándose a las obras de iniquidad. Y de igual manera, el camino de la santidad es un camino paulatino. No es ya y punto, puro microondas de santidad, no existe. Es un proceso de morir lentamente a estos tres tipos de orgullo, pero si no los vemos, y si no vemos sus manifestaciones en nosotros, entonces como que no hay batalla, sino sencillamente seguimos el oleaje de la playa, o la que va, o la que viene. Y en esa situación nos vamos acomodando. Bien, esta es la mano de Dios, Y en la mano de Dios, aquí está el corazón de Adán y Eva. Y ¿cómo ocurrió? Porque es importante que tengamos presente de dónde viene todo esto. La iniquidad entró y la iniquidad ha pervertido el corazón del hombre y la voluntad del hombre fue contaminada con la voluntad satánica. El hombre caído está separado de Dios y el hombre caído
sus componentes internos o los tres componentes, el espíritu, el alma y el cuerpo, no están en armonía. Están en desarmonía, los tres están en desarmonía. Si usted ve el cuadro, está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada uno de los sentidos del espíritu, el alma y el cuerpo, como lo vimos hace un mes, están desorganizados. Cada quien trabaja en una forma diferente y el hombre dentro de sí mismo no tiene paz, no tiene armonía. ¿Se recuerdan? Cuando viene Cristo a nuestra vida es cuando comienza un principio de amarme a mí mismo lo que nunca antes había hecho. Un aceptar el amor de Dios y un enderezar nuestra vida a lo que Él quiere. Entonces aquí vemos el hombre caído, y el hombre caído tiene su voluntad inclinada a la perversión, a la oposición a todas las cosas de Dios. Y aquí está manifiesto entonces el orgullo de revelación con sus frutos: idolatría, hechicerías, pleitos, celos, disensiones y herejía. Y luego está el orgullo de redención con enemistades, iras, contiendas, envidias, homicidios. Y por último tenemos el orgullo de satisfacción con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías y todo lo que es todo ese placer fuera del orden de Dios. Enfocar esto es como cuando el médico ha tomado los signos, y me estoy acordando de los tiempos antiguos donde no teníamos tomografía ni tanta cosa que tenemos ahora, donde antiguamente era la semiología. ¿Qué tienes? Me duele, me quita, se me puso morado. Entonces, los síntomas hacen operar dentro del médico una serie de diagnósticos. Entonces, uno ponía diagnóstico diferencial, 1, 2, 3 y 4. 3 o 4. Y comenzaba a descartar de uno en uno para tratar de afinar su diagnóstico. Eso es a nivel funcional o profesional. A nivel de nosotros ocurre que las tinieblas que hay en nosotros todavía nos hace ver los síntomas borrosos. Esas tinieblas que están en nosotros todavía no nos permiten ver el cuadro. Voy a hacer una simple aclaración. El día de ayer, aunque hablamos de el Hades, el Sheol, etcétera, al terminar algunos me dijeron: mira, ahora ya lo entendí. Yo sé que lo tenía, pero lo tenía así, se me hacían bolas. ¿A quién les pasó eso? ¿Quién tenía ese medio relajito en su mente y que le costaba ubicar estas piezas? ¿Ya? Pero está bien en la palabra de Dios. Lo que pasa es que las tinieblas no nos permiten ubicarlas. Pero cuando se presenta 1, 2, 3, 4 y 5, uno como que le presta atención. Por ejemplo, hablamos de redención, revelación y satisfacción. Y al principio se nos hacía así. Y poco a poco se ha ido ordenando en nuestra mente, ¿cierto? Al extender a los frutos de madera, heno y hojarasca, como que tenemos ya una especie de sensibilidad para poderlo ver. Y sobre todo para poderlo confesar. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, tenerlo y no confesarlo, ¿quién es el culpable? Y tenerlo y no confesarlo, sabiendo que puedo ir y que hay alguien que me perdona, ¿quién es el culpable? ¿O quién es el responsable de esa situación? Porque conociendo lo que tengo que hacer, no lo hago, peco doblemente. Bueno, entonces, aquí tenemos un punto importante para nosotros, es recordar que en esa línea de Dios es Él quien nos sostiene, que en lo más íntimo del ser, en lo más íntimo de toda la obra de la creación está su nombre. Y este es un elemento que a los cristianos les cuesta asimilar, porque el hombre siempre que he pecado o he hecho algo, uno quiere pagar de alguna manera o gratificar. ¿Cómo le podemos dar a Dios la bendición que Él nos ha dado? ¿Cómo podemos pagarle? Arrepintiéndonos, ¿verdad? Pero nos cuesta aceptar que somos dependientes de Dios, porque todavía hay algo en nosotros que nos dice: yo puedo. Y peleo constantemente con Dios o con las cosas que están a mi alrededor. Bueno, ¿qué le dijo el Señor a Job? Bueno, ya que estás con tanta gana de cuestionarme, versión de Ángel, solo la voy a hacer así. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar?
Ahí estaba nadando, Señor. Ah, qué topado, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el Orión, las Pléyades? Cuando le puse el nombre a las estrellas, ¿dónde estabas tú? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Hay algo en nosotros que nos quiere levantar por encima de algo sin entender ni qué es ese algo, pero es una especie de búsqueda de una satisfacción interna para decirle a los demás, yo tengo derecho de estar en esta tierra. Y el Señor viene y dice, bueno, sí, tienes el derecho, no por ti, sino por mí. Eso me cambia el rollo y me permite estabilidad interior. Yo no existo por mí mismo, yo existo por el amor de Dios. Y Él tiene un plan. Cuando mi dimensión sale de mí y puedo entender la de Él, se rompe dentro de mí una estructura fariseica, tendenciosa, maliciosa. Ok, entonces ahí está la línea, ahí está el corazón, la iniquidad, y vemos cómo la iniquidad del hombre pervertido no sabe que dentro de él mismo está el nombre del Señor. Pero el día que Cristo llega, por favor, esta foto o este diagrama es este, la luz de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un amanecer, y el amanecer es Cristo. Quien entró en nosotros es Cristo. El que está ahí, esta porción blanca es Cristo. Esta es Cristo. Esta otra es usted y yo. ¿Quién debe de crecer? ¿Quién debe de menguar? Entonces, Él, al ir creciendo, donde está el corazón blanco, ¿qué va dejando en mi corazón? Blanco. Y Él crece y va creciendo la blancura dentro de mí. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Pero menguar en mí es camino de santidad. Pueblo de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces ahí está la voluntad de Cristo y vemos la nuestra. Y esta es la dicotomía, esta es la batalla que tenemos que ver bien. ¿Por qué? Por favor, piense ahorita. ¿Cuál es la porción más grande en este diagrama? ¿El Señor o yo? Y si toda esa parte negra que está ahí, usted ni conoce lo que hay ahí, pero ahí está, ¿qué cree que le puede acontecer en un par de horas? Ustedes se recuerdan de Pedro y de Job. Ahí van a ver lo que le pasó. Y lo que le pasó a Pedro y a Job es lo que nos puede pasar a nosotros. Y eso se llama voluntad de medianoche, que es lo que vamos a entrar. Entonces veo la voluntad de Cristo que quiere hacer la voluntad del Padre. Pero dentro de mí está ese tipo de orgullo, de ese desorden interior que sigue operando. Pero Cristo me quiere llevar o trascender de mí mismo. Romanos 7, 22, 24 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto es importante, hemos sido liberados del pecado, pero una cosa es ser liberado del pecado y otra cosa es caer en el pecado por baboso, por tonto, por torpe. El pecado sigue operando. Hay alguien que me quiere retroceder al vómito. Y si no veo que eso está en mí, entonces alguien le metió una filosofía barata cristiana, que es la que veo que pulula en las iglesias, de aparente victoria y de aparente milagro, todo en una especie de esfera exterior, pero no trabajo interior. Y eso es una farsa. A la hora de la hora, el fuego del Espíritu va a probar qué es lo que hay en nosotros. No nos vamos a escapar. La iglesia no es mi refugio es el Señor. A la iglesia vienen todos los que tienen refugio en el Señor, pero buscar el refugio en la iglesia es un error. Es personal. Pueblo de Dios, ¿me estoy explicando? Qué bueno, tengo hoy sabios aquí. Qué rico ver sus caras tan así despiertas, de plano que es el café.
Está riquísimo, ¿verdad? Bueno, entonces la conciencia. Entremos para ver qué es conciencia de medianoche. Dios es el creador de la luz y de las tinieblas, Isaías. Y ambas le están subordinadas. Tengamos esto claro, Dios es el creador de todo. De todo. Ahora, Dios no creó el mal tal como Satanás lo aplica en maldad, en robar, matar y destruir. Y así como creó la luz y las tinieblas, también el Señor es el dueño de la muerte. Él es. Y todo lo que Él tiene para con nosotros es para corregirnos en amor. Entonces, la conciencia es la facultad común de todos los seres humanos que permite discernir entre el bien y el mal. La conciencia es un don de Dios. La conciencia es el primer aparato interno que nos permite discernir lo bueno y lo malo. Si yo pongo un chicle encima en el vehículo hay una luz que se prende, ¿no? Y me dice, baja de combustible. Yo agarro el chicle y lo pongo encima, ¿qué estoy haciendo? ¿Ocultando qué? ¿A quién está engañando? El carro se le va a parar, pero nosotros tenemos la habilidad de poner en la conciencia una especie de curita o de algo para que ésta no funcione o su voz no sea muy alta. La conciencia en sí misma, per se, tiene la facultad para juzgar todo. Tiene luz todavía. Hay una porción de Dios ahí que permite saber lo que es bueno y lo que es malo. Romanos 2, 14, 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es un merengue esto, ¿verdad? Lo que quiere decir que aunque yo no conozca la ley tal como está la ley, mi conciencia sí lo conoce. La conciencia de todo hombre, no importa dónde esté, tiene dentro de sí mismo la plomada de Dios. Entonces, unos serán juzgados por la ley de su conciencia, otros serán juzgados por la ley de Moisés y otros serán juzgados por la gracia. No hay quien se escape. Tanto una como otra tienen misericordia de Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay quien se escape ni de la misericordia, ni de la gracia, ni de la justicia de Dios. ¿Vamos bien? La conciencia opera en función del bien del carácter moral. La conciencia fue puesta para el bien. La conciencia fue puesta como un tutor interior para hacer ver por ahí, no, chato. Ahorita con nuestro nieto, bueno, todo lo hemos pasado, una palabrita con un tono un poquito más fuerte, inmediatamente lo cacha y sabe que no es por ahí. No sé si ustedes lo han visto con sus nietos o con sus hijos. Una palabra, no, ese no, él sabe y quita la mano, porque hay algo que, o sea, la conciencia funciona. Y el niño se va formando en esa situación. Entonces, y fue puesta allí por nuestro Hacedor, que definitivamente es la perfección moral. O sea, el perfecto, el moral, ha puesto la conciencia como un reflejo de sí mismo. La puso. Nunca el hombre debió haber caído. Su libre albedrío hizo callar su conciencia. Por eso, la conciencia funciona. El tanque de gasolina funciona. Pero si yo le pongo un chicle encima, masticado, y lo extiendo para que la luz no salga, no va a salir intensamente, aunque la luz pueda reflejarse alrededor. El tanque sigue funcionando, yo lo tengo acallado. ¿Qué opina usted de esto? Pueblo de Dios, ¿no es esto lo que nosotros hacemos? ¿No es una forma maliciosa o guerrillera de trabajar contra nosotros mismos?
No sé si termine. ¿Quién nos hace responsable de todo lo que se nos ha dado y al final seremos juzgados ante su tribunal, ante el tribunal de Dios? Entonces, la conciencia, como la luz que aparece en el carro, funciona. Y si funciona, es un aviso para nosotros, porque no hay suficiente combustible, no vas a llegar lejos, sé prudente, sé sabio, llena el tanque, ve a los pies de Cristo, pide perdón. El arrepentimiento es básico. El arrepentimiento me permite llenarme nuevamente de gracia y de misericordia. El pecado corrompió la conciencia, y esto es importante, y ésta ha perdido su sensibilidad moral. ¿Quiénes de ustedes han recibido un golpe en el ojo cuando eran pequeños, pelearon con otro y el ojo se les cerró? Sí. ¿Cuánto tiempo le tardó en que el ojito se le fuera abriendo? ¿Qué tal si todos los días le damos un golpe a ese ojo? ¿Será que ese va a abrir su ojito o siempre va a estar inflamadito? Eso es lo que pasa con la conciencia. Todo el tiempo le estamos dando un golpe y la anestesiamos y no permitimos que la conciencia haga su función. Y de esa manera, ¿será que puede identificar la voz de Dios? Acallamos nosotros la voz de Dios. Los malos deseos le tergiversan y pierde el juicio. La conciencia se alimenta de la educación, de la cultura, de la filosofía y de una variedad de disciplinas más, pero no llega a asumir su verdadero rol de luz, juicio y justicia. No llega. El hombre caído per se no llega a satisfacer la moral de Dios. Por eso, a lo más que puede llegar el hombre con su sabiduría es a forjarse un trapo de inmundicia para la gloria de sí mismo. Y eso lo dice Isaías 64:4. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense ustedes que hubo una declaración del secretario de la ONU, hace como, no recuerdo, por la situación que se está viviendo en Guatemala y la situación que se está viviendo en el mundo entero. Y este hombre decretó: hace falta que un líder aparezca en el mundo para poner paz, ya sea con la ayuda de Dios o con la ayuda de Satanás. El secretario de la ONU dijo eso. ¿Qué les parece? O sea, buscan la paz, no importa por cualquier medio, por supuesto. Porque la palabra paz, para la mayoría, significa no problem. Aunque nos vayamos al infierno, no problem. Pero la concepción que se maneja es terrible. Entonces, su finalidad es paz, no importa cómo. Como no se alimentan de la palabra ni del espíritu, ahí está el problema. Ahora bien, en los estudios psicológicos, en los estudios y experimentos, se habla de que el hombre tiene un 10%, tiene una capacidad de un 10%. El más inteligente es posible que llegue a un 8, a un 7, o sea que a la hora, de ese 100%, el 10 es lo que puede alcanzar, digámoslo así, un genio, supergenio. Nosotros llegaríamos a un 8-8. Va, 8-7, pues. Va, 8-6. 9, pues va. Como que llegamos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con el 99? ¿Qué hay en ese 99? Cuando Josué puso su pie ahí, ¿Josué sabía todo lo que se iba a enfrentar? No. Cuando Cristo entra a nosotros, entra en ese 10%. Y es Cristo quien nos dice que tenemos que entrar a lo que desconocemos que está en nosotros. Entonces, en ese 90% que está ahí, por favor, présteme atención, es el peor enemigo que podamos tener.
porque los 3 orgullos ahí están metidos en una forma habilidosa. Usted se puede pasar un semáforo en rojo y a los 25 segundos excusarse. ¿Sí o no? Usted puede tener un pleito con su esposo, con su esposa, y usted dijo una palabra y su esposo o su esposa le reclama esa palabra y de repente, yo no lo dije con esa intención, ya la cambió. A ver, ¿no somos como el camaleón? Entonces, esa figura es lo que está dentro. A eso se le llama voluntad de medianoche. Voy a poner varios ejercicios porque tenemos que entender. El día tiene, aquí en Guatemala, no sé cuánto tiempo es de luz. Jorge, vos que lo sabes todo. ¿Cómo cuánto? 12 horas. Aquí tenemos una regla que dice, si no lo sabes, no lo inventamos. Ya, así es, ¿verdad? Yo no sé, comienza a las 6 de la mañana y se va a las 5 o 6. 12 horas. Tenemos 12 horas de luz y tenemos 12 horas de oscuridad. Perfecto. ¿A qué hora actúa el ladrón? Medianoche. ¿Cuándo el hombre hace sus cosas para que su esposa no lo descubra? O viceversa, a medianoche. Cuando nos enfocamos en medianoche, quiere decir que en la medianoche o en la noche, como que hay una sensación de que nadie me ve. Pero resulta que lo mismo hacemos en la noche como también lo hacemos en el día. Entonces, voluntad de medianoche no solo se refiere a la noche, se refiere a toda acción impune o toda acción pecaminosa que se haga en el día o que se haga en la noche. A eso se le llama voluntad de medianoche, voluntad caída, voluntad satánica, voluntad tergiversada, voluntad en la cual, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Por ejemplo, agarremos a Jorge, pongámoslo como ejemplo. Él vende computadoras. Aquel es veterinario. Aquel es pediatra, administrador, programador de ventas, administrador también. Mire, otra vez están clasificados aquí. Como que se ubican, va por grupos. Pero, ¿qué pasa en nuestro trabajo cuando tenemos la opción de un poquito más o un poquito menos? ¿No hay una especie como de sacarle raja? No se me pongan con cara de tristeza, hombre. Solo hice una pregunta. ¿Cómo? Solo fue un ejemplo. A mí no se me olvida, con Carol compramos un carro hace como, tal vez 22 años, 26 años, teníamos como 2 años de convertidos y nos lo vendieron cristianos y nos aseguraron que el carro estaba bien, era un automático. Y bajando la cuesta de Villalobos se desconectó el carro, íbamos toda la familia. Señor, lo paró el carro, nos sentíamos del otro lado. Cuando fuimos, miren, el carro tiene un defecto. Sí, se me olvidó decírselo. Oh. Díganme, ¿qué es eso? Eso es engaño, voluntad de medianoche. Y fue de día. Y fue en un lugar que se dice decente. Entonces, para mí, lo decente es trapo de inmundicia. Y al cristiano lo tengo que ver por sus frutos. Esto nos obliga a nosotros a tener un doble escrutinio. ¿Cierto? Entonces, si la voluntad de medianoche hace eso, entonces tanto de noche como de día tengo que estar vigilante. Ahora, vigilante de los demás, pero sobre todo de mí. Porque al que tengo que descubrir es lo que está dentro de mí, a lo que se resiste a Dios. ¿Vamos bien? Entonces, la voluntad de medianoche significa en medio de, entre, centro, mitad, cortar en dos, camino, calle, adversidad, tiempo oscuro, tinieblas. ¿Cuándo hacemos las obras? En el momento en que nosotros estamos haciendo algo que es opuesto a Dios, se llama voluntad de medianoche, ya sea de noche o sea de día.
Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar muchísimos interacción a mitad de la noche. Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. ¿Era de día o de noche? De noche. ¿Y quién llegó a darle un beso? Judas. Quiere decir que en la noche ocurrió eso. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuándo liberó Dios al pueblo de Egipto? ¿De día o de noche? De noche. Entonces hay muchos momentos en el cual la oscuridad o las tinieblas, como que su punta de lanza viene a ser en la noche y se manifiesta en la palabra de Dios. Pero ya cuando lo vemos en el contexto general, tanto es de noche como de día. Sigamos. Y el ejército del faraón siguió al pueblo de Dios y lo acorraló. ¿Eso fue de noche o fue de día? Fue de día. ¿Sí o no? Y cuando se abrió el mar, ¿era de noche o era de día? Y cuando todo el ejército del faraón se hundió en el mar, ¿fue de día o fue de noche? Fue de día. Entonces, voluntad de medianoche implica el accionar, ya sea tanto de noche como de día, pero que es obra de tiniebla. ¿Pueblo de Dios? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, sacan de las tinieblas, pues. Ok. La voluntad de medianoche es la parte más interna y oscura de nuestro ser. Está en el 90%. Porque ya lo demás lo vemos. La conciencia esclarecida por la luz de Cristo me permite ver cosas. Pero hay un accionar internamente que a veces no vemos. Son actitudes contrarias a la naturaleza del Señor que heredamos de Adán, las cuales no sabemos que las tenemos. Ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido sueños en donde mata a alguien? ¿Ninguno? ¿O todos juntos? Yo he tenido sueños en algún momento en el cual he sentido y no tengo control y diera la impresión de que me estoy defendiendo y hasta, diría yo, hasta lo maté. Digo yo, Señor, esto no puede ser. ¿De dónde me vino? Ah, es que son sueños extraños. ¿Qué sueño extraño? Hay algo dentro de ti, algo está accionando. Y Dios nos dice que podemos controlar nuestra conciencia real aquí y nuestro sueño. Y Dios está trabajando en nuestros sueños. Dios no cesa. Por ejemplo, ¿usted ha tenido alguna visión nocturna de Dios? ¿Por qué trabaja más Dios de noche que de día? Porque de noche el cuerpo está en relax. Y las barreras que le ofrecemos contra Dios se vienen un poquito más abajo. Y Dios incrementa su energía o su poder para llegar a donde Él ya sabe que hay tierra de Dios. Y ahí nos revela cosas de nosotros y nos hace ver que eso es nocivo y que debemos de acudir a la fuerza de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Pueblo de Dios? Entonces son actitudes contrarias a la naturaleza del Señor que heredamos de Adán, las cuales no sabemos que las tenemos hasta que salen a luz. Por ejemplo, ustedes han visto a las personas que son gorditas, simpaticonas, que son casi flemáticas, cómo cuesta violentarlos, ¿verdad? De todo se ríen. Es que me caes mal, tranquilo, chato. Y uno diría, este sí es del Señor. No, este no es del Señor. Ese es el carácter de esta persona, que es así, ¿verdad? Eso no es don de Dios. Pero para sacar a uno de estos desbalances, para sacarlo de su balance, quiere decir, hay que acorralarlo, o exhibirlo públicamente, o ponerlo en una situación donde le suba la adrenalina, se ponga rojo, se enoje, y entonces, ahí está el cobre. En cambio a nosotros nos dan un puñón y parecemos puercoespín, hacemos así, ¿verdad? Entonces para nosotros es más fácil que podamos ver nuestras debilidades, ¿o no? Un cónyuge sabe muy bien dónde apretar un poquito para que el ojo derecho del cuate le salga para afuera. No me vas a decir que tu esposa no sabe dónde apretarte y haces así, hasta los ojitos salen como aquellas caricaturas en donde sale el ojo, después sale la retina y después sale el nervio óptico.
Bueno, si se ríen es porque me van siguiendo. O sea, vamos bien, están contentos. ¿A ustedes les gusta que los descubramos? ¿A ustedes les gustan descubrirse? Que nos descubran. ¿Vamos entendiendo medianoche? Entonces voy a poner aquí el cerebro. Esta parte es el 10% y el 90%. ¿Qué hay dentro de su 90%? Sigmund Freud, el psicoanalista, decía, allá adentro hay una bestia. Tiene razón. Pero una bestia no que se manifiesta así toda fea, sino que es sutil y acciona dentro de nosotros, creando imaginación, fantasía, expectativas, y si no, hace que nuestra revelación, redención y satisfacción salgan los tres al mismo tiempo. Hay algo dentro de nosotros que lo hace accionar. Todo lo que vaya en contra de nuestra supuesta buena voluntad nos irrita por dentro. ¿A usted no le irrita por dentro cuando alguien se opone a su voluntad? ¿Y qué se levanta? Enojo. ¿Y qué es el enojo? Conforme a lo que vimos. ¿Cómo es posible que mi orgullo de revelación sea ofendido? Entonces, todo ese 90% que está dentro y que acciona, uno no pensaría que lo tienen. Algunos personajes que exhibieron esta situación para que la podamos cachar. Vamos a hablar de Pedro y después de Job, y con esto ya creo que tenemos una idea de lo que es voluntad de medianoche. Marcos 14, 26, 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué merengue el que les formó el Señor. No entendía mucho, pero miren tal y tal cosa, y cuando yo resucite, y aquellos estaban en la llorona. Bueno, sigamos. Entonces Pedro, que no muy le entendía las cosas, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Quién habló? ¿Su 10% o su 90%? Sigamos. Quiero que se vayan identificando. Yo no. ¿Quién es yo? Yo. Usted se identificó muy bien. ¿Usted qué? No. Usted no. Ya me lo dijo. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, miren qué específico, qué profecía más inmediata, antes de que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás, 3 veces, o sea que el gallo tiene que cantar 2 veces. Mas él, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. La nega. Muy bien, él tenía una tremenda y se estaba redimiendo, yo lo haré. Bueno, mire, estoy hablando de usted. Y de paso, de mí. Aquí no se salva nadie. ¿Estamos? Y después la satisfacción de haberlo dicho. O sea que todos los que estaban alrededor oyeron a Pedro, de que yo no lo haré. Y si es necesario, pues moriré contigo. También todos decían lo mismo. Si este lo dijo, nos metemos en la misma olla. ¿No son fanfarrones, pues? A ver, ¿hay aquí alguno que me gane en fanfarronería? Que levante su mano derecha y diga, Ángel, yo te gano. Por fin, Señor. Es importante que nos veamos, no es competencia, es que usted vea dentro de usted mismo. ¿Sí? Puede decir, ay, Señor, me dolió, pero ya no quiero esto, me aborrezco. Bueno, dice entonces Marcos 14, 66, 71. Entonces estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas de Hollywood del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo,
no le conozco. ¡Wow! Despierte, mi hermano. ¿Qué le dijo? No le conozco, ni sé lo que dices. Va, ¿qué le dirían ustedes ahorita a Pedro? Pedro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dirían? A ver, Watson, ¿qué le dirían? ¿Cómo? Farsante. Traidor. Mentiroso. El que niega a Cristo es un anticristo. Así dice la palabra. ¿Cómo se comportó Pedro? Como anticristo. Pero ¿quién dije? Mejor no digo nada. Bajo a las hélices ahorita. Y salió a la entrada y cantó ¿quién? El gallo. Famoso el gallo. Por eso aquí le pusieron gallo a esa bebida. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Miren la oportunidad que perdió Pedro. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, tenés cara de Galileo, te comportas como Galileo y eres analfabeto como los de Galilea. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, vos sos de ellos. ¡Ja! Y el famoso Pedro con su 90% disponible. Entonces él comenzó ¿qué es maldecir? Mira vos, hijo de tatanatanata. ¿O no es una especie de un vocabulario que ya tenemos hasta arreglado con ritmo? ¿Sí? Y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Y vos de qué hablas? ¿A quién le habló Ángel? Me habló a mí. Yo aprovecho cualquiera de ustedes para exhibir mi yo. Nada de que yo soy discípulo de Gamaliel, del norte, ¿de quién seas? ¿Y Pablo no era discípulo de Gamaliel, pues? ¿Y qué estaba haciendo? El 90% a quién estaba persiguiendo y matando. Y después que descubrió a Cristo, Señor, ¿qué hice? Yo perseguía a los cristianos. Hasta después uno se da cuenta de las tonterías. Aquí Pedro estaba trabado. Bueno, vamos con el famoso Job. Si algún parecido puede gritar, puede aplaudir, puede sentirse feliz. Job, son varias citas. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz, Job es el padre de los chinos. Job es el padre de la raza amarilla. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Vos querés ser eso? Perfecto, entonces prepárate. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cierto? Perfecto. Pongamos un ejemplo. Digamos que, para que entendamos esto, Job estaba a este nivel Job estaba a este nivel y en este nivel él estaba como Dios quería que estuviera, ¿cierto? Este es un bebé. ¿Qué se puede pedir a un bebé? Que llore, que ría, que coma, etcétera. Y uno dice perfecto, pero no es perfectamente perfecto, es relativamente perfecto. Cuando el Señor estaba llamando a Job, el Señor le quería quitar todo esto que había en él. Pero antes de quitárselo, Dios se lo estaba exhibiendo. Ahora, aquí ¿cómo estaba él? Según este rango, ¿cómo estaba él? Perfecto. 4 áreas, perfecta. Pero Dios lo quería llevar a la segunda grado de santidad. Y miren entonces, Job 1, 20, 22. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto. Perdón, aquí falta toda la parte donde Satanás y el Señor le dijo, Satán, ¿ya viste cómo es mi siervo Job? Sí, porque tú tienes un vallado alrededor, pero quítale el vallado, toda esa historia, ¿verdad? Solo estoy concretando lo que le pasó a Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No había pecado, iba re bien. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En ese nivel, ¿cómo estaba él? Perfecto, ustedes, nítido. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 2:3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿Quién estaba así como quien dice, ya viste vos? Era el Señor, ¿verdad? O sea, a la hora de la hora hay que encontrar que Dios es gracioso. Dios tiene sus facetas sabe cómo meternos en la olla del fuego. Y que todavía retiene su integridad, no es una especie de, bueno, ¿te diste cuenta? Anda a probarlo, pues. Indirectamente es una propuesta de Dios. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Perfecto, hasta ahí vamos bien, sigamos. Job 3:1-3. Llegaron los amigos de Daniel. ¿Cuántos amigos de Daniel llegaron? Perdón, de Job. 4. 3 eran adultos, ancianos, hombres sabios. Y yo creo que el otro era menos de 30 años. Eliú era menos de 30 años. Conforme a la clasificación judía, los arriba de 20 años se contaban para la guerra. Pero hasta los 30 años podían o tenían el derecho para ser o levita o entrar a una función sacerdotal. Quiere decir que este era un joven que iban con los 3 amigos de Job, que eran hombres sabios, y se sientan todos a la par de Job. Y todos de alguna manera, todos hablan, hasta que Eliú se pone como la tostada y le dijo, ustedes no son sabios, ustedes no, y les da una paliza a todos. El más joven enseña a todos, pero sigamos la secuencia. Después de esto abrió Job su boca y maldijo. Quiere decir que ya delante de sus amigos y ante todas las cosas, y maldijo. ¿Esa era su parte consciente o inconsciente? Ok. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Ya estaba enojado ustedes. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. ¿Quién dijo eso? Job estaba defendiéndose ante Dios. Yo soy inocente, tú eres culpable. Quiero un juez aquí. ¿Qué parte de Job está hablando? ¿Por qué creen ustedes que el Señor le habla a Job? ¿Y vos dónde estaba cuando yo? ¿Qué? ¿Acaso me vas a dar grado de conciencia? ¿Acaso tú vas a ser el que me da juicio? ¿Quién eres tú? Entonces acorrala a Job con la lógica de Dios. Y yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Dios la agarró contra mí. ¿Alguna vez no hemos pensado eso? ¿Qué parte de nosotros está accionando ahí? Tanto Job, tanto Job como Pedro reconocieron su pecado. Sus actitudes, su incapacidad, su arrogancia, su justicia propia, su arrebato en la carne, y ambos pidieron perdón. Job pidió perdón, me aborrezco. Yo de oídas te había oído, ahora es otro, me aborrezco. Pedro pidió perdón. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. Entonces, la importancia del arrepentimiento, porque lo que está dentro de nosotros
es algo que no manejamos y que la carne sutilmente nos va a poner entredicho. El saber que está esto en nosotros y que hay una respuesta a los pies de la cruz de Cristo, Dios no va a dejar a nadie que se arrepienta. El problema es querer ocultar el pecado. El problema es querer huir de lo que nosotros tenemos adentro. Pueblo de Dios, ahí está, no querer confesar y retener algo que si no soltamos ahorita, Él nos lo va a reclamar después. Para los que vinieron ayer, dice entonces que Lázaro estaba platicando en el Sheol con Abraham y Abraham le dijo, te recuerdo, hijo, te recuerdo. Quiere decir, te recuerdo que habiendo tenido la oportunidad de arrepentirte, no lo hiciste. Te recuerdo que, entonces cuando veo esto digo, Señor, yo no puedo jugar. Retener es condenarme. Y máxime si ya sé que el plato de Dios está servido. Pueblo de Dios, ¿estamos? El tiempo se nos fue, vamos a parar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por meter o introducir tu mirada dentro de nosotros y hacernos ver estas cosas que para nosotros pasan desapercibidas, pero cuando tu luz llega y tu luz ilumina, tu luz me hace ver, me hace comprender lo que tú ya no quieres en mí. Hay algo que tú quieres sacar de mí, hay algo que tú quieres sanar. Te pido perdón hoy porque puedo verlo y reconozco que lo oculté y reconozco que lo alimenté y reconozco que actué equivocadamente. En el nombre de Jesús te pido perdón y te pido, Señor, que arranques de mí esta parte de iniquidad, de pecado, de transgresión, de ofensa, que me denigra, que me separa de ti. Por favor, límpiame y sana mi corazón. Y dame la gracia de caminar para ti. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.